Familia, bienvenidos a un nuevo episodio. Hay historias que se sienten, aunque no se entiendan. Hoy te traigo varios relatos que te van a dejar con esa sensación. Algo que no sabes explicar, pero que sabes que es real. Si te pasa, coméntalo. Deja un simple estas historias así, con el hashtag DanTerror. Suscríbete, activa la campanita y déjame tu like. Que todo eso ayuda a que sigamos contando lo que muchos no se atreven. Vamos con el primer relato. Éramos una familia de 8 muy unida, mis papás y 6 hijos. En la familia de mi padre nunca quisieron a mi mamá. Un día, mi padre se enfermó y lo llevamos con doctores y especialistas, pero nada daba resultado. Aunque él se mantenía aparentemente estable, el daño que le estaban haciendo acababa poco a poco con su vida. En una ocasión lo llevaron a un templo donde curaban a través de la oración. Las personas que lo atendieron le hicieron una limpia con huevo y otras cosas, y efectivamente, dijeron que estaba muy trabajado. No solo él, toda la familia lo estaba. Afirmaron que mi padre se encontraba enterrado, y que además veían la pérdida de un bebé en la familia. En ese momento la esposa de mi hermano estaba embarazada. No solo recurrimos a ese templo de oración, también buscamos ayuda de otras personas que curaban de brujería, y siempre el diagnóstico era el mismo. Ya no sabíamos qué hacer, porque médicamente los doctores tampoco encontraban el mal. Así pasamos un año completo, yendo a distintas citas con especialistas sin ningún resultado. Para entonces la salud de mi padre se complicó más, y tuvimos que mudarnos a otro estado de la República para que lo atendieran. Nos fuimos a vivir un tiempo, mi padre y yo, a la casa de un pariente muy cercano de él, sin saber que eso fue lo que terminó por acabar con su vida, pues la persona que le había hecho el mal era la esposa de ese mismo pariente. Mientras tanto, en la casa de mis padres, donde se quedó mi mamá y mis hermanos, comenzaron a pasar cosas. Por las noches mi madre escuchaba caballos en el patio. Las luces se encendían y apagaban solas, y se escuchaban llantos. Una madrugada, mi madre se levantó con sus muletas porque creyó escuchar a mi padre llamándola. Cuando reaccionó, se dio cuenta de que estaba parada en medio del patio trasero, sola, de madrugada, totalmente desconcertada porque mi padre y yo no estábamos ahí, sino en el estado que habíamos viajado. Allá, mi papá comenzó a decaer rápidamente, hasta que lo internaron durante un mes, ya que no podían controlar el desajuste que tenía en su cuerpo. Cabe recalcar que yo me fui con él porque mi madre había tenido un accidente y se fracturó el pie, así que cuando ella se recuperó un poco, viajó para reunirse con nosotros. Sin embargo, cuando llegó y lo vio, mi papá ya no era el mismo hombre que ella conocía. Estaba delgado, ojeroso, y todo el tiempo peleaba con ella. Los doctores dijeron que ya no resistiría más, así que mi madre decidió traerlo de regreso para que terminara sus últimos días en casa. Pero eso no sucedió. Antes de llegar, se agravó tanto que tuvieron que llevarlo al hospital, donde su agonía duró 3 días. Tenía el corazón crecido, agua en los pulmones y estaba tan hinchado que parecía un sapo, entre otras cosas que aparecieron de un momento a otro, sin explicación. En sus últimos momentos mi papá decía que veía 3 mujeres que no lo dejaban en paz, que lo seguían a todos lados hasta que finalmente falleció. Un día antes de fallecer, los doctores le colocaron una sonda por la nariz para drenar líquidos que retenía, pero lo que salía no era agua ni pus, era un tipo de tierra negra muy rara. El día que lo velamos, mi padre lucía diferente. Ya no estaba hinchado ni enfermo. Parecía el mismo hombre de años atrás, sano, tranquilo, como si simplemente estuviera dormido. Como era de esperarse, la familia por parte de mi padre y mi abuela no nos hablan. Dijeron que el lazo que nos unía ya no estaba. Exactamente a los 2 meses de fallecer mi padre, mi cuñada y mi hermano perdieron a su bebé, que estaba por nacer. Lo raro es que al igual que con mi padre, jamás los doctores encontraron el diagnóstico de la tragedia de ambos. Hola Dante. Yo llegué a Estados Unidos en 2017. Empecé a trabajar ahí y conocí a una mujer de San Luis Potosí que compartía turno conmigo. Al principio todo normal, hasta que noté que siempre le gustaba halagar a mi pareja. Le decía lo guapo que era, lo joven. Me resultaba incómodo, pero no le di mayor importancia. Una vez me regaló unos flanes y me dijo que eran para él. Yo se los llevé sin pensar malicia. El 24 de diciembre de 2019 me llamó pidiendo ayuda. Dijo que se había cortado la mano y que si por favor la llevaba al hospital. Yo no pude ir. Tenía a mi bebé recién nacido en casa. Le pedí a mi pareja que la llevara y él accedió.
A la madrugada del 25, él llegó tarde, como a las 3:30. Al día siguiente en el trabajo la mujer me pidió que si su esposo preguntaba, dijera que yo la había acompañado. Nunca supe por qué no la llevó a atender su esposo. Esa contradicción quedó en el aire y encendió la primera chispa de desconfianza. A partir de ahí, todo cambió. Mi esposo dejó de ser la persona que conocía, se volvió agresivo, me agredía y me humillaba. Yo no entendía cómo había ocurrido esa transformación. Revisando el teléfono de él, encontré que se tenían como amigos de Facebook y en WhatsApp. Cuando le reclamé, la reacción fue violenta. Tuvimos una pelea muy fuerte y me agredió. Busqué trabajo en otro lugar para alejarme de la situación. Ahí conocí a una compañera que me presentó a una curandera. Yo iba porque me dolían mucho los pies y la cara se me hinchaba. Descarté que fuera solo estrés. La curandera me dijo sin rodeos que me estaban haciendo brujería. Me contó que la mujer de San Luis Potosí había trabajado en mi contra y también en contra de mi pareja, para que él cambiara de comportamiento y para separarnos. Las piezas comenzaron a encajar. La curandera realizó una limpieza. Durante el ritual, empecé a vomitar objetos que nadie podía explicar. Una lagartija, después una rata y una culebra. Fue brutal y doloroso, pero también liberador. La curandera aseguró que había devuelto el daño hacia quien lo había enviado. Luego de eso, la mujer sufrió dolores persistentes en los pies y no pudo seguir con lo que hacía por algún tiempo. Sentí alivio, pero su presencia siguió rondando nuestras vidas. Mi pareja, al principio seguía en negación. Le costó aceptar que algo externo lo había cambiado. Con las oraciones, las limpias y el trabajo que pagamos, él fue recuperando parte de sí mismo. Volvió a casa y por momentos era el hombre de antes. Entonces pensé que habíamos superado la crisis, pero la mujer no se rindió. Siguió pendiente de nuestras vidas, como una sombra que no se va. Cada vez que parecía que todo estaba en calma, surgía una nueva provocación, un mensaje o una mirada intencional. Hoy entiendo que no fue solo un asunto de celos o de engaños. Hubo una intención de destruir lo que yo tenía. Siento rabia y miedo a la vez. Me preocupa que alguien así siga cerca, que no podamos estar tranquilos del todo. He aprendido a poner límites, a cortar con amistades que alimentan ese conflicto y a buscar apoyo espiritual. También he aprendido a cuidar mi salud mental y la de mi familia, porque cuando alguien te afecta desde afuera, el daño entra poco a poco y se instala en tu vida. No quiero convertir mi vida en una historia de venganza. Prefiero enfocarme en proteger a los míos. Aún así, la herida queda. La mujer me odia porque no pudo separarnos, porque no logró aquello que ella buscaba. Quisiera que desapareciera de nuestras vidas para siempre. Quisiera que alguien me deje un comentario de cómo deshacerme de ella, para que nunca más vuelva a molestarnos. Hola Dante. Llevo 17 años con mi esposo y 14 viviendo juntos. Tenemos 2 hijos. Desde hace muchos años, entre los meses de mayo y julio, mi hijo mayor terminaba hospitalizado por distintas razones. Siempre pasaba algo. Los médicos no encontraban explicación clara, y al mismo tiempo mi esposo y yo comenzamos a tener discusiones fuertes. Cada año sin falta terminábamos separados por unas semanas. Varias personas me dijeron que quizá nos estaban haciendo brujería, pero en ese entonces yo no creía en esas cosas. Cuando nació mi segundo hijo, todo se complicó más. Permaneció varios días en la unidad de cuidados intensivos y estuvo a punto de fallecer. Desde que llegó a casa, cada 8 días había que llevarlo a urgencias. Todos los viernes le daba fiebre, vómitos y se le aflojaba el estómago. Le hicieron muchos estudios y todo salía normal. Nada explicaba lo que pasaba. Yo seguía sin creer que nos estuvieran haciendo algo, pero los años pasaban y los problemas solo crecían. Mi hijo mayor por su parte parecía perder el rumbo. En septiembre de 2024 volví a separarme de mi esposo, pero esta vez fue diferente. Su comportamiento cambió por completo. No llegó a agredirme, pero actuaba con una agresividad que jamás le había visto. Decía que no se sentía bien en la casa, que le dábamos pereza, que necesitaba irse. Era como si otra persona hablara a través de él. Esa discusión fue muy fuerte y al final se fue. Unos días después, hablé con mi cuñada para que revisara a mi hijo mayor, porque su actitud también era muy extraña. Ella me dijo que estaba bien, que no parecía tener ningún problema de rebeldía ni déficit de atención. Sin embargo, su madre, que es tarotista, se tomó la libertad de hacerle un escaneo energético. Me llamó y me dijo que había sentido la necesidad de hacerlo. Lo que descubrió me dejó sin palabras.
Desde pequeño alguien había trabajado contra mi hijo. Lo habían velado con fotos y lo habían maldecido para que nadie en su familia paterna lo quisiera, para que creciera sin rumbo ni afecto. Me pidió autorización para hacerme un escaneo también a mí, y ahí confirmamos que no solo era mi hijo. A mi esposo, a mis hijos y a mí nos habían estado haciendo trabajos para que viviéramos en guerra, para enfermarnos y separarnos. Todo cobraba sentido. Los años de peleas, los problemas de salud, las sombras que veíamos en casa donde vivíamos. Yo al principio dudé, pero cuando mi esposo vino a ver a los niños y noté que solo se interesaba por el menor y rechazaba al mayor, entendí que eso no era normal. En ese momento supe que lo estaban manipulando espiritualmente. Busqué ayuda en otro lugar y me confirmaron exactamente lo mismo. Comencé a pagar para que nos quitaran esos trabajos. Fue un proceso muy duro. Durante años me había acostumbrado a vivir entre sombras, a escuchar ruidos y sentir presencias. Pensaba que era normal, pero no. Pasó el tiempo y las limpias empezaron a hacer efecto. Mi hijo mayor y mi esposo comenzaron a vomitar un líquido oscuro y yo empecé a sangrar. Era un dolor intenso, casi insoportable. Cada vez que eso pasaba, teníamos que llamar al Señor que nos ayudaba para hacer oraciones. Mi esposo, que al principio no creía, poco a poco fue aceptando que todo lo que vivíamos tenía una causa más profunda. Cambió, volvió a casa, y por fin entendimos que la raíz de todo era su exesposa, la misma que llevaba 14 años trabajándonos con brujería. Que Dios me perdone, pero muchas veces me levanto pensando cuándo le llegará su karma. Solo le pido a Dios que sus hijos no paguen las consecuencias. Hola Dante, hace 15 años me fui con mi esposo. Él tenía 20 y me ganaba por 7. Nos fuimos a vivir a casa de sus padres, pero desde el primer día su madre nunca me aceptó. Con el tiempo lo que comenzó como una convivencia incómoda, se convirtió en un verdadero calvario. Empezaron los comentarios malintencionados y las miradas pesadas. La gente decía que en la familia en la que me había metido, había cosas raras y no se equivocaban. Con el paso de los meses descubrí que, de las 3 hijas de mi suegra, 2 al igual que ella practicaban la magia negra. Un día por curiosidad o tal vez por intuición, me acerqué al altar que mi suegra tenía en su cuarto. Allí escondido entre velas y flores secas, encontré varios muñecos de cera con nombres escritos y alfileres clavados. Me asusté, pero lo peor fue enterarme que las personas cuyos nombres estaban ahí eran mis vecinos, que poco tiempo después fallecieron. Yo quedé embarazada poco después. Durante el embarazo empecé a ver cosas. Algunas noches despertaba y veía pequeños niños que se subían en mi panza, y cada vez que eso pasaba amanecía con dolor y sangrado. No quería creer en brujería, pero poco después de lo que vi en el altar y de las muertes de mis vecinos, empecé a preocuparme de verdad. Busqué ayuda lejos, con un brujo que no conociera a la familia de mi esposo. Ese hombre me confirmó lo que yo temía. Mi suegra era una de las brujas más temidas del pueblo acá en Chiapas. Me dijo que todo lo que hacía era para separarme de su hijo, porque nunca me aceptó como nuera. También me dijo que tuviera cuidado con las 2 hijas mayores, pues querían hacerme daño y acabar con mi bebé. Decían que ese hijo no era de su hermano, que yo había engañado a su familia. Cuando le conté a mi esposo lo que hacía su madre, él no me creyó. Me trató de loca y terminamos separándonos por un mes. Cada vez que nos alejábamos, era porque su madre y sus hermanas encontraban la forma de manipularlo y hacerlo regresar con ellas. Yo ya no sabía cómo protegerme. Finalmente, logré convencerlo de que fuéramos juntos al brujo para que nos ayudara. Nos dio una protección espiritual, y por un tiempo pudimos vivir en paz. Incluso logramos concebir otros 2 hijos. Sin embargo, lo que pasó después terminó por confirmar todo. Una noche los vecinos vieron aparecer un burro grande y negro. Estaba caminando entre las calles del barrio, cerca de la medianoche. Les pareció extraño porque nadie tenía animales sueltos a esas horas. Le empezaron a lanzar piedras y a golpearlo. El burro chillaba con fuerza y corrió hasta perderse entre los árboles. A la mañana siguiente mi suegra amaneció grave. Decía que le dolían los huesos y el cuerpo entero. Le sangraba la nariz. Los vecinos no tardaron en relacionar lo que había pasado. Entendieron que ella era Nahual, que aquel burro era su forma para andar haciendo daño por la noche. Esa vez, los vecinos se reunieron sin decirle nada a nadie. Prepararon unas piedras curadas y rezadas para acabar con ella. Poco tiempo después, mi suegra comenzó a enfermar de la vesícula y tuvo que ser operada. Ya no se recuperó,
Dejó de salir, se debilitó y finalmente desapareció de la vida de todos. Algunos decían que falleció. Lo cierto es que el pueblo se sintió más tranquilo. Muchos no lo creían, pero muchos otros quedaron conformes. Decían que por fin podían dormir en paz, porque mi suegra no dejaba vivir tranquilos a los vecinos. Si veía a alguien feliz, buscaba la forma de destruirlo. Y así fue como terminó ella. Hasta el día de hoy, todavía hay quienes aseguran haberla visto en forma de burro, caminando entre las calles cuando cae la noche. Quiero agradecerte por haber llegado hasta el final. Eso ya dice mucho. Gracias por acompañarme una vez más. Este canal sigue creciendo por personas como tú. Si alguna historia te impactó, déjamelo saber en comentarios. Suscríbete, dale like y prepárate, porque aún falta un último relato. Hola Dante. Llegué a Chicago siendo muy joven, con un don que heredé de mi abuela y de mi madre. Podíamos ver a las personas que acababan de fallecer. Pensé que aquello ya se me había quitado. Mi abuela decía que el don lo tenía de niño, pero las visiones volvieron a aparecer en momentos que no esperaba. El primer recuerdo que guardo bien es de mi pueblo, en el campo. Iba caminando junto a las milpas cuando vi pasar a dos hombres vestidos de negro con gabardinas. Llevaban a una mujer arrastrándola de cada pie. No era cualquier mujer. A lo que pude entender, había hecho trabajos y mucho daño a la gente del pueblo. Yo grité porque creí que estaban dañando las milpas y las plantas doblándolas como si fueran pasto, pero volvieron a su estado normal. Fue entonces cuando supe que ella ya no pertenecía a este mundo. Tiempo después vi un hombre del pueblo que todos conocían por su bondad. Su esposa lo abandonó dejándolo a cargo de sus hijos pequeños. Era respetado por su esfuerzo y por cómo cuidaba a los suyos. Lo vi en el camino mientras yo regresaba de sembrar. Me saludó levantando la mano, pero esta vez iba envuelto en luz. A diferencia de la mujer que arrastraban, su partida era distinta. Intuí que él iba al cielo y que aquella mujer iba al infierno. Con los años me fui a Chicago. Empecé a trabajar en una panadería y ahí conocí a Marcelo. Era buen compañero. Su hermano también vino a la casa cuando bauticé a mi hija. Sin embargo, su vida se descompuso. Los turnos eran largos. Trabajábamos 13 o 14 horas y él empezó a consumir el vicio para aguantar. Me ofreció varias veces y yo me negué. Nunca me atrajo eso. Lo vi consumiendo cada vez más con más frecuencia. En una ocasión me dijo que ya vendía. Le advertí que si seguía así podía meterse en problemas, que la gente a la que uno le vende esas cosas no siempre es gente buena y que su familia podría sufrir. Con el tiempo su esposa lo dejó y se fue con sus padres. Marcelo dejó de trabajar y se dedicó por completo a esa vida. Pasaron años. En 2021, una tarde escuché un golpe fuerte en la puerta. Salí y él estaba ahí, desaliñado. Olía mal. Me pidió dinero. Le ofrecí comida y que se bañara, pero respondió que no había tiempo, que 2 personas lo seguían. Se asomaba como para ver si alguien lo seguía. Yo no veía a nadie. Se fue corriendo y volvió casi de noche. Al abrirle de nuevo, me dijo que otra vez le estaban siguiendo 2 personas y se veía muy asustado. Entonces llegaron 2 hombres y se lo llevaron. Intenté interponerme porque sé pelear, pero a uno de ellos, cuya cara no distinguí, le escuché una voz aguda que sonaba como dentro de una cueva con eco. Me dijo que no me metiera en lo que no era asunto mío. Le ofrecí pagar por lo que fuera necesario. Pensé que podría deber dinero, pero ellos respondieron que no era una deuda de dinero, sino su alma. Mi esposa me sujetó y me pidió que no me metiera en problemas, porque en ese tiempo, con las nuevas reglas migratorias y redadas, debía portarme bien o me podían deportar. Ella insistió en que no luchara y yo la escuché. Vi a Marcelo alejarse entre esos 2 hombres y le dije a mi esposa dónde iban, pero ella dijo que no veía nada. Esa misma noche llamé al hermano de Marcelo y le dije lo que había pasado. Él me colgó enojado, pensando que lo estaba bromeando. A la mañana siguiente vino a mi casa. Me contó que Marcelo había fallecido hace 15 días atrás. La policía lo había agarrado y él, en su intento por huir, tomó a un niño como rehén. Le ordenaron que soltara el arma. En un movimiento accidental, terminó con el niño y la policía acabó con Marcelo en ese instante. Me dijo que estaba en un mal estado y que había sido un accidente, pero yo pienso que cada quien responde por sus actos. Esa tarde entendí que las personas que se lo llevaron eran las mismas que se habían llevado a la mujer aquella vez, las que encaminan las almas al oscuro.